Sí, muchas gracias, señor presidente. Antes de entrar en materia, una información muy breve, pero yo creo que le interesa al Congreso, de un hecho gravísimo. Ayer habíamos citado en la Comisión Quinta del Senado al señor ministro de Agricultura y nos mandó una carta diciendo que él no iba a la citación porque él se negaba a hablar de asuntos de su vida privada anterior a posesionarse como ministro. Yo llamo la atención al Congreso la gravedad de lo que esto implica. Primero, porque un ministro no puede negarse a asistir a un debate de control político, esto no es a la carta. Y segundo, porque es obvio que los servidores públicos tenemos que responder por el pasado, incluido el pasado de la empresa privada. Y más cuando tengo pruebas de que el ministro Lizarralde, siendo gerente de Indupalma, violó la ley que prohíbe acumular baldíos. Entonces aquí públicamente llamo al Congreso a que tome nota de la gravedad de lo que intenta el doctor Lizarralde, violando la ley quinta de manera flagrante. Pero bueno, entremos en materia. Hay una confusión grande hoy en Colombia, colombianos y senadores, y es que porque el Senado o las mayorías del Senado en estos días pasados no vinieron a tramitar la ley de salud, entonces esa era como la prueba de que la ley era buena. Aquí astutos sobran en Colombia. Como los congresistas son malas personas y no quieren aprobar la norma, entonces luego la norma es buena. Y resulta que no vinieron por otras razones y, como voy a demostrar, la norma es pésima. Un llamado a que dejen de hacer tantas astucias quienes aúpan desde los medios de comunicación cosas que no resultan ser ciertas. Yo diría que este es uno de los peores momentos de la historia de Colombia, señor presidente, porque hace un año el país había por fin entendido el desastre de la salud. Hace un año los colombianos entendieron a la perfección que el sistema de salud navegaba en un mar de pus, dada la corrupción. Hace un año los colombianos entendieron que el maltrato a la red pública hospitalaria y a las propias IPS privadas era descomunal. Hace un año se hizo conciencia inmensa de que el sistema de salud maltrataba laboralmente a los médicos y a las enfermeras. Se hizo conciencia de que el sistema incluso estaba quebrado en lo financiero. Y sobre todo se hizo conciencia de que los colombianos ya no nos mataban las enfermedades del corazón o de los riñones, sino que nos mataba el sistema de salud. Los colombianos, eso quedó claro hace un año, nos estábamos y nos estamos muriendo de males que la medicina sabe curar. Y hace un año quedó claro que la responsabilidad fundamental del desastre era un sistema montado en beneficio de las EPS. Hoy no tenemos un sistema de salud que apunte a darle salud a los colombianos, sino que tenemos una ley en beneficio del negocio con la salud de los colombianos. Hace un año entonces las cosas estaban maduras, señor presidente, para acabar con las EPS, unas entidades parásitas que sobran en Colombia, no se necesitan, como sobran en Canadá, donde no existen, y en otros muchos países del mundo donde no existen EPS. Lo único bueno, se entendió hace un año, que le había pasado al sistema de salud desde la aprobación de la Ley 100 de 1993, lo único bueno que le pasó era el aparecimiento de la tutela como un mecanismo excepcional para defenderle la salud a los colombianos. Luego el presidente Santos y el ministro Gaviria tenían, digamos, todas las condiciones políticas para haber propuesto una reforma estructural al sistema de salud. Las cosas estaban listas, cualquier reforma estructural que acabara con las EPS se había podido aprobar. Pero como resulta que este gobierno es el gobierno de las EPS, encabezado en eso por el presidente de la República, no solo por las mayorías congresionales, y como este es un gobierno que, como lo he explicado en incontables ocasiones, a nivel de gabinete ministerial tiene fuertes vínculos con las EPS, la reforma entonces, o las reformas, porque estoy hablando de esta ley y de la ley estatutaria, no se aprovecharon para hacer una reforma estructural de fondo, sino para echarle pañitos de agua tibia a este asunto y seguir con lo mismo. Inclusive el trámite empezó supremamente mal, porque empezó con el presidente Santos con una frase que todos sabemos no era cierta.
Se acabarán las EPS, dijo el jefe del Estado. Eso solo en otro país probablemente lo tumba de la presidencia de la República, porque hoy ya está perfectamente claro que eso nunca se intentó. Y dijo el ministro Cárdenas, ministro de Hacienda, el mismo día en que el doctor Gaviria presentó la reforma a la salud, que la reforma se orientaba contra las EPS, discurso que desde siempre, contra la tutela, discurso que desde siempre ha agenciado el doctor Alejandro Gaviria. Entonces, con esos prolegómenos, ¿qué terminó sucediendo? Una reforma a la salud que mantiene básicamente las cosas como están, con el truco del cambio de los nombres. Es un irrespeto a los colombianos, amigos del gobierno nacional, que este gobierno le cambia el nombre a las cosas para transmitir la idea de que esas cosas son una cosa diferente. Entonces ya no se llamarán EPS, sino que ya se llamarán gestoras. El POS ya no se llamará POS, sino que se llamará Mi Plan, pero todo seguirá igual. Esas gestoras serán intermediarias financieras, se embolsillarán los recursos de la salud que deberían ir a médicos, a medicamentos y a procedimientos quirúrgicos y hospitalarios. El POS seguirá siendo un POS recortado, un POS que nos seguirá negando cantidades de derechos. Luego los colombianos nos seguiremos enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar, porque aquí nos enfermamos y nos morimos no de males incurables, sino de los males que la medicina sabe curar, que no se curan, porque las EPS se quedan con la plata del sistema de salud. Y como si fuera poco, se mantiene el negocio de las EPS, repito, se mantiene el POS recortado, y la reforma estatutaria y esta de ahora golpea de manera inmisericordia la tutela. Como son astutos, no dicen golpéase la tutela, ni disminúyase la tutela, ni acábase la tutela. Ellos saben que los tumbaría del gobierno este país si se atrevieron a tanto, pero minan el camino de la tutela, una serie de artículos calculados para que el día de mañana los jueces nieguen las tutelas, para que el día de mañana los médicos no puedan recetar como deben recetar. Eso es lo que está, digamos, en esta reforma. En ese sentido, por eso el Polo anuncia desde ya nuestro voto total en contra de ese proyecto. Ese proyecto debe hundirse, es un proyecto indeseable, calculado para que las cosas sigan igual, para que este siga siendo el país de las EPS y el gobierno del presidente Santos, el gobierno de las EPS. Por último, una reflexión a los colombianos que tanto hemos luchado por lograr una reforma profunda, y tiene que ver con el hecho lamentable de que perdimos una ocasión histórica para haber ganado las reformas estructurales que había que ganar, y perdimos una ocasión histórica porque lamentablemente la capacidad de manipulación, la capacidad, digamos, de confundir, de engañar de este gobierno del presidente Santos ha sido superior a la de los otros gobiernos, y entonces la desmovilización cundió. Las esperanzas de que el doctor Gaviria sí iba a promover una reforma contraria a sus concepciones neoliberales y de libre comercio hizo que la desmovilización cundiera, y a estos momentos estamos ante las cercanías de que las mayorías santistas de este Congreso aprueben esta reforma a la salud de la que estamos hablando. Por último, decir que con el paso de los meses, una vez se aprueben estas reformas, los colombianos descubrirán que fueron nuevamente engañados, nuevamente confundidos, con el coro de los grandes medios de comunicación explicando las cosas como no son. Pero eso lo descubrirán tarde o temprano, y tarde o temprano la lucha levantará otra vez el vuelo. Y tarde o temprano los colombianos entenderán que de la única manera de acabar con este sistema de salud inicuo que tenemos es en la medida en que dejen de elegir a los mismos que son los responsables de este drama social, de este drama humano que padecemos, o que por lo menos se generen movilizaciones sociales lo suficientemente grandes que incluso sean capaces de arrancarle a un gobierno de las EPS, al de Santos o a cualquiera, la modificación estructural que esto requiere. Mientras tanto, el Polo seguirá hablando con franqueza, seguirá diciendo las cosas claras, seguirá soportando los ataques del propio presidente de la República en contra de nuestras digamos, personas y nuestros puntos de vista, pero por supuesto que no cejaremos en la batalla de tener la salud que los colombianos requieren, señor presidente. Es inicuo lo que pasa en Colombia, y esto habrá que transformarlo tarde o temprano, y en esa lucha cuenten los colombianos con que el Polo Democrático Alternativo, cada hombre y mujer de este partido, estará con este pueblo buscando las profundas transformaciones que esta sociedad necesita. Muchas gracias, señor presidente.